Hola, estem aquí per parlar de teràpia estructural, un mètode que treballem energèticament. Jo soc en Jordi Puig, creador d'aquest mètode, i avui tenim aquí el plaer de compartir-ho amb el doctor Joel Rogelio i l'Eugeni Llagostera. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rogelio y soy un investigador de cualquier sistema de terapias o de tratamiento. En este caso, vamos a investigar el método de Jordi Puig de terapia estructural. Y quiero comenzar por mostrar qué hace el efecto de un sistema bioenergético llamado GDV. Y GDV es descubierto por Konstantin Kolokov. GDV quiere decir una descarga virtual de un gas donde él pondrá los 10 dedos, se mirará la silueta y encontraremos qué resultados hay antes de que el señor haga una terapia, y después nos sorprenderá el resultado que haya después de la terapia, que efectuará uno de nuestros compañeros que hace terapia estructural. Es lo importante, revisar lo que se llaman los anillos, que es todo el contorno azul, donde vamos a observar tres cosas: que las esferas estén bien o no estén cortadas, que sea correcto el color azul, el color rojo y el color amarillo más sutil. Como podemos observar en estos dos dedos, en estos tres hay una sobrecarga de que está movido el eje del dedo, pero puede ser significativo o no. En este caso guardamos las imágenes. El primer dedo o el pulgar tiene unos espacios que corresponden a la zona de la cara, de la cabeza y de la tiroides. El segundo espacio nos muestra cómo está su estado de la espalda, es decir, de las vértebras y de intestino grueso. El tercer dedo nos estará mostrando cómo están sus órganos de absorción, intestinos, hígado, riñón. El cuarto nos estará mostrando cómo está su sistema circulatorio y su índice de estrés. El quinto dedo nos estará explicando cómo estará su sistema inmune o su sistema linfático. Aquí a simple vista ya comenzamos a ver algún desfase de garganta, como aquí se ve, algún desfase de vértebras dorsolumbares. Aquí también lo tenemos. Hay vértebras lumbares desviadas hacia la izquierda y algunas hacia la derecha, y hacemos que esto nos calcule lo que estoy diciendo. Aquí podemos comenzar a observar lo que estábamos hablando, cómo está afectado el tema de la garganta, sistema nervioso, estrés, y obviamente esta parte nos hablaría un poco de su estado del pasado, y vemos las contracturas que hablábamos, de las dorsolumbares, y cómo están afectadas estas pequeñas aperturas. Nos hablan de que hay estados de subluxación y lo que se llama cervical y dorsal están inflamadas. Aquí lo vemos, y esto también produce a veces en algunas personas dolores de cabeza, tensiones, estrés. Aquí tenemos un problema maxilar, tendencia a inflamarse la garganta, o algún problema de metabolismo, sudor de manos, etc. Y aquí tenemos del lado derecho lo que tiene que aprender a resolver temas de nariz reseca. Volvemos a la garganta y tráquea. Lo que nos interesa es ver los índices de inflamación de las vértebras. Por lo que vemos, sus estados orgánicos están bien, con la tendencia a tener una inflamación intestino grueso, recto, colon, y lo que nos interesa a nosotros es lo que estábamos hablando de cómo tenemos las vértebras sacrolumbares de este lado las vértebras lumbares demasiado inflamadas, pasándose a estados inflamatorios. Lumbares y dorsales están pasando al estado verde, donde me está hablando que está hasta fuera de su zona, las dorsales. El señor, posiblemente, porque yo no lo conozco, tenga algunos dolores de espalda y él necesite una revisión de este tipo de terapia. Cervicales, mirar, y hay que cuidar un poco el riñón,
y lo que dijimos antes, sistema respiratorio y el sistema del cerebro. Y podríamos revisar los centros de energía que les llaman chakras, pero también vemos aquí nos está avisando la entropía, cómo está, es decir, cómo está su sistema propiamente en tensión, y esto me habla de que tiene problemas de el coxis, aquí me lo está marcando, la pelvis y las cervicales. Mirar, esto es importante que lo aprendamos. Luego finalmente vemos cómo están las descargas de estos centros de energía o alineación de lo que se conoce como chakras. Obviamente están alterados por los bloqueos de las vértebras, y esto lo vamos a revisar y a tener más información. Posteriormente pasaremos con Eugenio Llagostera a que haga una sesión o una revisión con la terapia a distancia. El paciente estará en un lado, el terapeuta estará en otro lado. Quiero decir dos cosas que son importantes. El efecto que hará en él no lo sabemos porque no estamos de acuerdo, pero cuidado, también en el terapeuta, esto que se ve, se tendría que observar la alineación de sus espacios intervertebrales, porque el que manda la terapia, el que la recibe, entran en un campo de frecuencias bioenergéticas o bioeléctricas que producen un cambio en la estructura neurovegetativa de un paciente y de la salud. Es importante revisar esto porque muchas personas que piden un servicio de terapia estructural a distancia no son conscientes porque no se siente nada. Y hoy vamos a ver lo mismo en este paciente y seguramente en el terapeuta, aún sin estar de acuerdo, porque recibimos muchas terapias, pacientes de Francia, pacientes de Estados Unidos, pacientes de Latinoamérica, que aún sin estar nosotros ahí, están recibiendo el beneficio, como hoy lo miraremos contigo, con Eduardo. Muchas gracias. ¿Has visto el estudio que hemos hecho? Me he quedado muy sorprendido porque realmente es la primera vez que nos vemos usted y yo. Nunca nos hemos visto, no nos conocemos de nada. Y sí que hay cosas que están clavadas. El tema, yo tengo un diagnóstico ahora mismo de hernia discal en la L3, L4, una protusión en L4, L5 y otra cuestión que no me acuerdo específicamente en L5, S1. A partir de ahí, claro, estrés, soy consciente de algún tipo de estrés que tengo en la vida, ¿vale? Por como persona, cómo me puedo tomar las cosas. El tema del colon no soy consciente, por ejemplo, y claro, me ha sorprendido porque no es que me diga me duele una rodilla y no me duele la rodilla, o sea, es que me duele la zona lumbar, ando con fisioterapeuta, ando con tratamiento, he tenido que andar con antiinflamatorio y relajante muscular para descansar por la noche, y soy una persona pues activa, deportista, y llevo meses sin poder hacer actividad física, con descanso total, absoluto, y desde hace 2 semanas con estiramientos, algún abdominal y fisioterapeuta con rehabilitación. Entonces, claro, que me diga todo esto y no nos conocemos de nada, me sorprende. Por eso, entonces, es como, ¿y qué me conlleva todo esto? O sea, porque una cosa es el diagnóstico médico y otra cosa es toda esta cuestión energética, estructural. Esto es bioelectricidad, y lo que estamos haciendo contigo es ver el proceso bioeléctrico que conecta todos tus órganos, seguramente con emociones detrás de las que no somos conscientes, con estados totalmente alterados, inclusive de huesos, como son las vértebras. Sí. Pero, ¿qué hace este tipo de sistemas? Número 1, ahorrar tiempo. Y 2, ahorrar muchos gastos, que tendrías que hacer demasiados estudios de gabinete. Sí. Pero claro, muchas veces hay que hacerlos porque el paciente tampoco es consciente y tiene que comprobarlo con lo conocido por la medicina oficial. Pero eso es lo que se utiliza en algunos conceptos de la medicina en la Unión Soviética. De hecho, el doctor Konstantin Kolokov tiene muchos estudios en diversas
universidades y desde San Petersburgo ha sacado estas cámaras basados en el efecto Kirlian, pero la verdad es veogramas, que son formas de diagramas en donde el organismo está mostrando lo que está detrás, pero en este caso él no nos conocía aún. O sea, esto quiere decir que a lo mejor todo este problema que tengo de hernia discal es producido por unas emociones mías que voy cargando. Es producido por unas emociones negativas mías que me voy cargando, o ¿cómo puedo traducir esto? Técnicamente, como médico, tenemos que ser más holísticos, es decir, tiene que ver con tu medio ambiente, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tus ancestros o tu epigenética, pero también tiene que ver con tu forma en la que tú ves la vida, además de algún proceso, de algún golpe, de alguna mala postura o en un momento dado cosas que tú traías heredadas que en cierto momento se despertaron. Tenemos casos de deportistas que juegan al fútbol, los lesionan y ahí tienen que operarlos una y otra vez porque un golpe de alguna persona, algún deportista, el golpe le lesionó o le fracturó y se le despertó un recuerdo no consciente. Y no se trata de caer en un campo hipnótico, sino en un campo en donde la información es energía. Y lo que se hace con la terapia estructural es ir al campo donde está esa información para limpiar esa energía o desbloquearla y producir un cambio. Y el cambio, el paciente lo va viendo con el tiempo en la recuperación de ese estado de su salud a través de un proceso, obviamente, de bioenergía. Lo que hoy pasará contigo es lo que pasa con muchas personas que tenemos a distancia y que ven resultados sorprendentes y obviamente se sorprende el paciente y también nosotros, realmente. Yo como médico podría no creerlo porque te diría, necesito estudios de laboratorio, de gabinete, de fisios, etc. Sin embargo, los pacientes son los que me enseñan el cambio y los que con sus resultados hacen que yo confíe en esta terapia. Excelente. Vamos ahora a hacer una prueba, lo que sería en el método científico una situación doble ciego, pero en este caso es confirmar que el que hace la terapia está en un estado y para hacer la terapia tiene que entrar en un estado donde su energía también tendrá que cambiar y cuando él termine de hacer la sesión tendremos que revisar qué sucedió. Correcto. Poco voy a agregar porque no quiero que el que va a hacer la sesión se sugestione con nada, porque entonces no sería objetivo que él estuviera recibiendo una idea para hacer una terapia y que cierto campo energético hiciera un cambio. El cambio energético lo va a hacer por lo que él trabaje, él nos explicará qué hizo y qué no hizo. Entonces esto se llama doble ciego porque él no sabe qué pasó, tampoco sabe qué va a pasar, ni el cliente que recibió la sesión tampoco estarán sugestionados. Vamos a hacer el juego de física cuántica donde nadie sabe qué pasa, pero la terapia estructural sí sabe lo que va a pasar. Y él, aún sin tocar a su paciente, habrá algo en él que vendrá a revisar y el paciente veremos qué pasó. No ofrecemos nada sino resultados tangibles y lo que haya es lo que hay. No lo vamos a maquillar para nada. ¿Correcto? Correcto. Estamos de acuerdo. Aquí tenemos un poquito de temas a nivel de, puede que tenga algo con el oído, que a veces no escucho, tenga un déficit de atención y demasiado estrés. Una persona con estrés, una persona con problemas para masticar, también tiene problemas a nivel de inflamación del vientre, problemas también con las vértebras. Es curioso porque en la manera que él ayude a otros a sanar sus vértebras, también se estará sanando. Y eso lo vamos a comprobar. ¿Ok? Aquí tenemos temas también de intestino, temas de estrés y circulación. Se cansa a veces de las piernas por la circulación y pasó alguna infección o algún tema de linfático en el pasado. Ahora lo miraremos en imagen completa. Pero para mí es importante que él no estuviera porque él va a estar trabajando, va a estar relajado donde esté, pero no tiene que estar aquí escuchando los resultados.
mira lo que dije antes, mira el hígado, recordáis que dije vientre, hígado, sistemas digestivos, temas del riñón, a veces comienza a tener un poquito de cansancio y aquí tenemos problemas con el sacro, problemas también dorsales. Él tuvo algún pinzamiento en el pasado de las vértebras dorsales. Esto es del pasado, esta imagen habla del pasado. Poquito de estrés, es muy ansioso, va con mucha velocidad y eso le genera estrés y falta de atención de algunas cosas. Tema de respiración, inflamación del intestino, circulación de las piernas, alguna infección vieja, futuro. Aquí sí es importante, mira, vértebras cervicales y dorsales las tiene inflamadas, muy inflamadas, lumbares. Y es curioso porque él, al sanar a otros, seguramente se alinearán sus vértebras y algo vamos a aprender de esto. Muy bueno este estudio de doble ciego, por eso me interesaba que no estuviera, porque no tiene sentido que alguien se sugestione. Como veréis, la gráfica aquí me habla, lo que dije antes de duodeno intestino, el tema de inflamación de cervicales y dorsales es discreto, ya que en el paciente que él va a tratar está exagerado y en él está en contracción, curiosamente, y tiene que mejorar su circulación, su respiración y trabajar temas de otra vez cervicales, pero lo que más le interesa es las dorsales. Hay una lesión vieja de dorso lumbares y inflamación del sacro. Posiblemente hay un golpe, una caída de hace mucho tiempo. Y en los programas de los centros bioenergéticos también tienen que estar un poquito desalineados. No es el tema a tratar, pero observarlo simplemente como una referencia y mirar, aparentemente están bien y tienen que resolver algo en su respiración, ¿ok? Pues con esto pues ya esperamos en cuanto venga qué pasa, qué vamos a descobrir i aprendre con él. Gràcies. Ara farem la sessió de teràpia estructural a distància. Eduardo està a l'altra sala, està a uns 20 metres, farem la sessió i sí que d'alguna manera explicarem com ho fem, això de la sessió a distància. Llavors, el primer que fem, partim de la base que tot és energia, tot és vibració, tot és informació. El que fem és traspassar aquesta informació de l'Eduardo, la traspassem a un suport físic. Ho podem traspassar, nosaltres treballem amb aquestes làmines, d'acord? En les que passem la informació aquí, o podem traspassar la informació a la columna, o senzillament projectem una imatge mental i a partir d'aquí comencem a treballar. Comencem a veure i no només això, sinó comencem a reajustar el que és la columna vertebral. Aquesta seria la primera part, diguéssim, de la sessió. I hi ha una segona part que ens centrem més en tots aquells bloquejos emocionals que porta la persona. Tots portem una motxilla, més gran, més petita, algunes pesen més, algunes pesen menys, però sí que tots portem aquests bloquejos emocionals, siguin de traumes d'aquesta vida, traumes de la nostra infantesa, durant el període de gestació, o senzillament programes heredats del nostre sistema familiar o d'altres vides. Llavors, segurament us preguntareu, bueno, però com estem accedint a aquesta informació? Doncs en els cursos de formació que estem donant de teràpia estructural ensenyem quina és la metodologia, ensenyem el protocol i com accedir mitjançant el test muscular d'una manera senzilla en què tots podem accedir fent amb preguntes i respostes binàries. Així de senzill. I és molt important que tinguem aquest convenciment de que tots, absolutament tots, tenim la capacitat de sanar i de sanar-nos i de saber el mètode, vull dir que és un mètode en què tots, no només per a professionals de la salut, sinó que tots podem conèixer aquesta metodologia. Llavors, jo ara aniré a fer la sessió i a partir d'aquí, quan acabi la sessió, veurem quins resultats hi ha hagut. Ok, vamos a ver qué ha sucedido con la terapia estructural realizada por el señor Eugenio. Pues vamos a revisar y a ver qué cambios nos muestra en su campo bioenergético. Miramos el primer dedo pulgar. Como podéis ver, en un paciente, en un cliente que hace este tipo de información con su campo energético del lado izquierdo, vamos al dedo índice.
nos está hablando de cosas muy concretas que en el que ha hecho la terapia suceden cambios. Aquí serán cambios muy interesantes en su estructura de que ha hecho la terapia. Las primeras conclusiones que hay es que el lado derecho es la parte más emocional y muestra que su campo está completo entre comillas. En cambio, el lado izquierdo tiene demasiados espacios incompletos, probando que su estado físico aún está en un estado, puede ser de relajación, puede ser de cambios, de transformación, puede ser que él en estos estados digestivos comience a tener hambre, comience a tener un poquito de estrés, por eso hablo por su nivel de estrés, y algún cambio a nivel de su sistema linfático. Aquí miraremos que hay. Estas son de después y comenzaremos a ver los cambios que hubo a nivel de la garganta, del cuello. Debió de haber tomado más agua, está muy reseca su garganta. Él tiene cambios a estos niveles también de sus sistemas vertebrales. Estuvo trabajando vértebras. Vamos a ver antes y después, es más importante. Pero aclaro que del lado izquierdo, que dije antes, se ve los cortes. Comenzamos a observar aquí la coherencia que hay aquí en su sistema nervioso de su hemisferio cerebral derecho, cómo aumentó a comparación del que estaba antes, pero como aún aquí hay apertura y esta zona dorada, aún en la persona está haciendo un cambio la energía. En el pasado decíamos que está recibiendo información de energía de otro lado. Eso se decía antes. Hoy, para fines prácticos, hablamos simplemente de un recambio en su energía. Y aún aquí hay algunos espacios de su lado izquierdo, es decir, su lado concreto tiene una incerteza o incertidumbre entre lo que hizo su lado derecho y su lado izquierdo está en ese mar de dudas, en el estado de frente, es el estado presente, y de esta forma lateral miramos el estado del pasado, donde se veía que su manera de ver antes de la terapia era muy concreta, pero en él, cada trabajador, cada terapeuta, cada persona que hace terapia es diferente. En él se amplifican el eje de la hipófisis, hipotálamo-hipófisis, para poder acceder de una habitación a otra, ayudar a una persona. En él se abren sus campos de información energética y curiosamente aquí tenía muy abiertos sus estados vertebrales y aquí se cierran, es decir, él trabajó con su cliente estados de información seguramente de ancestral, antepasados, familiares o epigenéticos. A nivel del futuro, él ha abierto otra vez su eje hipotálamo-hipófisis y ha encontrado algún trabajo en cervicales que fue a ayudar, ¿sí?, de su paciente, y en partes dorsolumbares, estados a nivel del colon, que también él los tenía, pero aquí se ve demasiado reportado, demasiado cambio, y es curioso porque 2 o 3 veces revisamos el lado izquierdo y siempre coincidieron en que era, entre comillas, anormal, demostrando que no es que fuera anormal, era simple y sencillamente que su campo de energía de su cuerpo estaba en un proceso de cambio y de transformación. Este estaba antes y en el de después, cómo bajaron sus sistemas circulatorios, cómo se abrió sus hemisferios del cerebro, se abrieron para acceder a un campo de información, del cual seguramente él no es consciente y la persona que está él tratando tampoco. Mirar esto, cómo se abre el eje hipotálamo-hipófisis, es decir, cómo se abren los centros de información que para la India o para la antigüedad era el tercer ojo y cosas así, pero en este caso a nivel energético los ejes y los hemisferios de su cerebro se han abierto para ir a ayudar a un trabajo de vértebras dorsales, vértebras cervicales, trabajar lumbares y conectar con el sacro.
seguramente o son de él, en este caso obviamente es de él, pero estamos hablando que él fue a ayudar a distancia a una persona con problemas. Seguramente los problemas que tenía su paciente eran de espacios intervertebrales severos. Una persona, cuando hacemos terapias, algunos la energía les sube porque están acostumbrados a navegar en esos circuitos bioenergéticos, pero en otros que ayudan o que hacen las terapias a distancias, su campo energético tiene que abrirse y obviamente baja su parte física para dar espacio al hemisferio derecho, que es la parte energética. Aquí, para ir a ayudar al intestino de una persona, tuvo que haber cambiado su campo energético de información para ayudar a mejorar la circulación, o en este caso él está viendo cambios también en su circulación. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente habrá cambios a nivel de sus centros de bioenergía, y estos centros de bioenergía moverán hormonas, emociones, sensaciones e información de tiempo atrás. Él estaba así, y lo que ha hecho con su terapia a distancia es permitir que otra parte de él haga un trabajo, y esa otra parte de él lo que ha hecho es salir, y su parte energética se está acomodando. Es decir, su cuerpo original estaba así, después de venir de hacer algo a distancia, sale algo de él para que quizá en una hora y media esto se acomode. Si es posible verlo en una hora y media, podríamos notar un tercer cambio donde él estará alineado, y a lo mejor su cliente que ha visto, podríamos también ver más tarde qué cambios ha habido. Excelente, habíamos nosotros comentado que tendríamos que hacer un espacio para ver qué pasaba con alguien que había hecho la terapia y qué efecto había, puesto que recién salido en este caso. Cada persona es diferente, pero en este caso es especial, donde se había movido la energía del lado izquierdo. Comenzamos con el lado izquierdo y miraremos qué cambio nos produce ya después de estar en reposo, de que su energía haya tenido cierto equilibrio. Vamos a descubrir qué ha pasado. Comenzamos, Eugenio, por favor. Los cambios van a ser poco significativos. Tiene una tendencia a su parte muy concreta del lado izquierdo a tener un déficit de atención, y está metabolizando algo en su maxilar inferior. Su parte concreta tiene una velocidad, y su parte abstracta ha tenido alrededor de una hora, ha estado haciendo cambios, ha estado valorando cosas que él piensa ser cerrado mejor, pero la parte izquierda continúa esta parte de cabeza, ojos, haciendo ajustes. La parte de la espalda y vértebras aún tiene unas aperturas que está cerrando. Seguramente tiene un problema postural a nivel de la cadera y de las piernas. Tiene una pierna más corta que la otra, y esto hace que sus conclusiones muy concretas no lleguen a tener cierta estabilidad. Cambios van a... Es importante ver esto porque las personas, cuando hacemos algún tipo de terapia, nuestro cuerpo en forma concreta está revisando qué pasó, y nuestro cuerpo dinámico en forma abstracta está manteniendo lo que estamos haciendo. Y es importante aprender, es un trabajo de investigación en el que vemos qué pasa muchas veces con un paciente, con un trabajo que se hace, y en este caso había que valorarlo. Muy, muy interesante. Lo que habíamos comentado, aquí vemos las partes de maxilar inferior, tiroides, oído, lado izquierdo, ¿sí? Oído medio sobre todo, es muy imperceptible. Sus analfas mentales están en un proceso de ansiedad, de que todo lo quieren más rápido, y el nivel de estrés aquí está aumentado. Seguramente es como muchas veces hay cuando una persona trabajamos fuera, vemos los índices. Mira, aquí está antes de la terapia, después cómo había hecho un proceso, y aquí cómo cambió este proceso una hora después.
y cómo va haciendo cambios, y me habla aquí del sistema nervioso y circulatorio, cómo está de manera lateral. Empezó abierta esta parte de las vértebras, comenzó a hacer ciertos ajustes, pero había algo en la parte digestiva, y aquí están trabajando muy abiertos sus zonas lumbares. Por eso hablé de un déficit postural. Seguramente en esta hora estuvo sentado de una manera incómoda, y los ejes de la hipófisis que habíamos comentado aquí comienzan a cerrarse de manera muy concreta, muy física, y la parte del lado derecho la vemos aquí abierta y muy desajustada, y aquí comienza a cerrarse, pero está en proceso seguramente de circulación, de que está estresado y tiene ganas de ir al baño, tiene inflamado el intestino y ganas de ir a hacer otra cuestión. Aquí vemos los tres estados. El tercero es este verde, y entre el primero y el segundo vemos cómo comienza a acomodarse, y lo que dije antes, los maxilares, la garganta, es la que ahora está ocupada de él, del lado izquierdo que habíamos comentado. Su sistema nervioso, el hipotálamo, están equilibrándose entre el primero y el segundo, se está equilibrando. Quiere decir que él estaba pasando un espacio de hambre o de nutrir su cerebro, pero está ahora a la mitad. El rojo que fue antes a este que fue después, cuando él venía después de una sesión, de una terapia, venía un poco con la sorpresa o el estrés, porque a veces los terapeutas o los que ayudan a otros también tenemos nuestros estados de ansiedad, y aquí está el tercero, donde nos habla otra vez de la epífisis, cómo se está bajando, se está relajando, y esto ayudó en él a hacer cambios a nivel de su sistema de cervicales y lumbares, y vamos a ver a nivel de sus centros de información los cambios que se presentaron, aparentemente no significativos en cuanto a que tuviera que subir, sino aquí tenemos, sino todo lo contrario, el primero, después de la sesión, y ahora el tercero. El tercero, todo lo que le exige que haga. Le exige que haga estos procesos de cambio. Van aumentando, y aquí tenemos todo lo que tiene que hacer. Se mueven, lo que decía, la necesidad de ir al lavabo, que no es normal, los cambios de su sistema de producción, pero la inestabilidad que está a nivel del plexo y a nivel del hipotálamo hipófisis. Pues esto es lo que podemos ver en alguien que ayuda a otros en sesiones a distancia. Lo que no se ve, que es lo que sí se ve de alguien que ayuda, pero cada caso es distinto. No todos los que practican sesiones a distancia tienen los mismos cambios en sus ejes de equilibrio bioenergético. Sería bueno ver al paciente que estuvo tratado, a ver qué cambios hubo. Muchas gracias. Gràcies. Vamos a ver al paciente, el nombre Eduardo. Hola. Jo abans de dir què m'ha semblat la sessió d'avui, el que sí que m'agradaria explicar com vaig conèixer el mètode de Jordi Puig, de teràpia estructural. I una vegada mirant un vídeo vaig veure que Jordi Puig deia que teràpia estructural era un mètode energètic en el que podíem reajustar la columna vertebral a distància. Clar, la meva sorpresa, la cara va ser de sorpresa, de dubte, de desconfiança, pensar, això és possible? És possible realment això? Vaig formar-me en teràpia estructural, els 2 cursos de formació, i clar, després fent la teràpia veus canvis. Però hi ha una part de mi que necessita veure per creure. I de fet avui, amb la sessió d'avui, en el que el doctor Joel ha pogut, amb les medicions bioenergètiques, de veure els canvis que s'han produït, la veritat és que ha sigut sorprenent aquesta sessió d'avui, perquè, ja dic, necessito veure per creure. I res, que molt content d'aquesta experiència i moltes gràcies.
quiero agradecer la oportunidad de haber demostrado lo que es el campo de investigación cuántica con un sistema de bioenergía, donde hemos visto lo que sucede con un paciente en un estado de distancia y con una persona que hace la terapia estructural del método de Jordi Puig. Sorprendente ver cómo existe un campo de infinitas posibilidades, que es lo cuántico, tan pequeño y a la vez tan grande. Cómo a través de ver el efecto de la energía en el que hace la terapia como en el que la recibe. Quiero que tomemos conciencia de que no está separado la realidad de la ficción, sino que todo está unido, pero lo más importante que en este método todo es positivo, todo es para ayudar, y los cambios que se han observado en el que recibió la terapia como en el que efectuó la terapia han sido tan importantes que nos hace tomar conciencia de que cuando recibimos un tratamiento que no estamos en presencia, algo está sucediendo, y cuando nosotros hacemos una terapia sin estar con el paciente en forma presencial, también está sucediendo algo. Imagínate lo que sucede con tus pensamientos, con tus sentimientos y lo más difícil, con tus actos. Te dejo la reflexión para que pienses cómo se vio en un efecto de una cámara Kirlian y cómo se verá el efecto en el espejo de tu vida diaria. Deseo que tomemos conciencia de los cambios que se efectúan en un tratamiento a distancia y en algo donde ni el observador ni el observado tienen nada que ver. Muchas gracias por la oportunidad de colaborar con este proyecto tan ambicioso, tan bonito, donde comenzaremos a ver cómo la terapia estructural funciona más allá de lo evidente. Muchas gracias.